Ok, bueno, como suele ser común en la mayoría de prepas que he dado hasta el momento, voy a darles un resumen así muy rápido porque yo no me encargo de parte teórica, pero siempre me gusta hablar de esta parte para que entremos en contexto de lo que vamos a hacer hoy. Esta prepa ya es del tema 4. Voy a enseñarles directamente mis apuntes para no estar escribiendo con el mouse cada detalle. Este es el tema 4. Ya voy a estar pendiente aquí del chat. Ajá. Entonces, vamos a empezar este tema que se llama diseño de lógica secuencial. Esta prepa va a cubrir 7 videos por el momento. Estos primeros 7 videos que están aquí, que son del DDCA de la parte 1 hasta la parte 7, cubren todo lo que es el diseño de lógica secuencial en la parte básica. Después vamos a ver, después de la parte 7, lo que son las máquinas de estado finito. Pero esto ya sería para la siguiente prepa. Ahorita nos vamos a enfocar en estos. Así que, para que sepan, bueno, si quieren hacer esta práctica que les envié, tienen que por lo menos estar al tanto de estos 7. Entonces, de igual manera, les doy un breve resumen. Primero, esta parte de introducción nos habla un poco de lo que es la lógica secuencial, ¿no? Ya nosotros hablamos de lo que es la lógica combinacional. Ahora, la lógica secuencial tiene una particularidad y es que nosotros no vamos a trabajar con entradas y salidas y ya, sino que las salidas también pueden volver a ser entradas. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí lo tiene la definición. La salida de los circuitos, tal cual, dependen de las entradas actuales y de las previas. Tienen memoria. Básicamente vamos a empezar a hacer lógica combinacional, pero con memoria. Por lo tanto, hay ciertos conceptos aquí que vamos a ver para poder manejar la memoria. Primero es que ahora nuestro circuito puede tener ciertos estados. O sea, puede ser que nuestro circuito tenga 10 estados y en algún punto del tiempo él esté en un estado particular I, un estado particular J, y ese estado puede tener cierto comportamiento. Y además, cada uno de estos estados tiene toda la información necesaria sobre un circuito para explicar su comportamiento en el futuro. Esto nos habla un poquito de la dependencia. Y ya vamos a adentrarnos un poco en lo que en esta parte. Entonces, la diferencia crucial que vamos a tener de la lógica secuencial en relación a la combinacional es que ahora vamos a trabajar no solo con compuertas, sino con estos dos elementos nuevos que están aquí, que se llaman latches y flip-flops, que son elementos de estado. Y ellos en particular almacenan un solo bit. O sea, imagínense que sean como pequeños almacenes de memoria que solo guardan un bit. Con estos elementos es que vamos a poder hacer esta lógica secuencial que es la que nos interesa manejar. Ahora, hablando de lo que es un circuito secuencial síncrono, que esto también lo comentan en el video, pues los circuitos secuenciales síncronos son circuitos secuenciales y secuencial quiere decir, por lo que ya vimos antes, que las salidas dependen de las entradas actuales y las previas y que casualmente utilizan los flip-flops y comparten un mismo reloj. Ya vamos a ver más adelante esta parte. Ahora, ¿cómo es que nosotros manejamos esta parte de la memoria? ¿Cómo construimos memoria con lógica combinacional? Primero, ya sabemos que necesitamos guardar algo, ¿no? Lo guardamos en algo que se llaman circuitos biestables. Y este es uno de los bloques de construcción fundamentales, tal cual como lo comenta aquí, para otros elementos de estado. No tiene entradas, pero sí tiene dos salidas. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito en esta parte. Déjenme copiar acá. Ajá. Voy a mostrar esto y lo vamos a pasar ahora sí aquí a la pizarrita. Ok, vamos a intentar analizar un momento este pequeño circuito que está aquí. Aquí nosotros no tenemos entradas, por lo que vamos a asumir que en algún punto del circuito recibió algún valor. Vamos a suponer que empezamos con el 1, ya que esto está tiene mucho grosor, ponerlo como en 3. Ok, vamos a suponer que empezamos aquí con el valor de 1. Entonces, si nosotros tenemos aquí el valor de 1, en el momento en el que él se mueva por acá, y llega a esta entrada, esto es un NOT. Entonces, al tratarse de un NOT, nosotros vamos a cambiar la salida, la intercambiamos por el valor anterior. Y aquí vamos a volver a cambiar al 1 y aquí el 1 vuelve a cambiar a 0 y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, aquí en este circuito hay un ciclo en el que esta salida Q negada es 0 y la salida Q es 1. Ahora, ¿qué nos dice esto?
esto que está aquí es un circuito biestable. Y un circuito biestable lo que quiere decir es que tiene dos posibles estados y esos estados que tiene son estables. Esto es un ciclo que está aquí, está recibiendo entradas a la vez como salidas. Fíjense que la salida Q la volvemos a recibir como entrada, pero siempre mantiene su valor. Es un circuito con un ciclo que es estable. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros trabajamos con otro circuito que no necesariamente sea biestable? Al recibir entradas, digo, al recibir salidas como entradas, aquí pudiera cambiarse y volver a cambiarse aquí y aquí se generarían unos estados que son inestables. Y ya vamos a ver un momento los estados inestables. Pero con lo que se pueden quedar ahora es que este circuito que está aquí es un circuito estable. ¿Por qué? Porque preserva su salida. Preserva su salida aún cuando tiene esa misma salida como entrada. Por eso es que es un circuito estable. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? ¿Cómo lo podemos manejar? Y eso es lo que habrá en esta siguiente parte. Con esto podemos construir algo que se llama latch SR, que es latch de set y reset. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí es un pequeño ejemplo. Vamos a verlo acá. Esta página que está aquí se llama logic.ly. Se las recomiendo si quieren hacer estas pequeñitas pruebas de concepto. Nosotros probablemente estemos trabajando, tal vez ya trabajaron con Logisim, o si no lo han trabajado pues lo van a ver. Pero de momento esta página es un poquito más intuitiva, más bonita, así que les voy a ir mostrando aquí cómo es que funciona esto. Ok, entonces, ¿cómo es que funciona este pequeño circuito? Fíjense que aquí, creo que sí se está viendo el mouse, espero que sí. Ajá, aquí, en estas dos compuertas NOR, si se fijan, la compuerta NOR de aquí abajo está teniendo su salida también como la entrada de la primera y la salida de la primera llega como entrada de la segunda. Entonces, si nosotros tratamos de escribir la tabla de verdad de este circuito, vamos a ver un detalle interesante. Se lo voy a poner aquí. Ajá. Nosotros estamos teniendo en el circuito como tal dos entradas, que es la entrada R y la entrada S. Entonces, si nuestra entrada R es 0 y nuestra entrada S es 0, va a suceder que nuestra salida Q, y les voy a marcar aquí la salida Q, esta es la salida Q y la salida Q negada. La salida va a ser simplemente guardar lo que estaba antes en la memoria. Y vamos a mostrarle aquí voy a ponerles aquí el Q. Ajá. ¿Cómo nosotros decimos que guardar lo que estaba antes en la memoria? Nosotros podemos imaginar este circuito como un circuito que en el tiempo tiene ciertos valores. Puede tener en algún momento de su vida un valor Q previo. Q previo, ajá. Y en otro punto puede tener un valor Q. Nosotros, vamos a decir que, ajá, este es no lo voy a poner como Q previo, se lo voy a poner tal cual como es la notación real para que lo vean así en los videos. Se lo voy a poner, este es el QN y este es el QN N más 1. Ok, entonces, nuestro circuito va a tener algún tipo de valor en nuestro estado Q sub n. Puede ser que tenga el valor 1 o puede ser que tenga un valor 0. Eso realmente no nos importa mucho. Lo que sabemos es que tiene algún valor. En el tiempo él va a recibir algún tipo de entrada. Y esa entrada les va a cambiar la salida, por supuesto, porque actúa en consecuencia. Esa salida que ocurre en un instante posterior de tiempo, puede ser una cantidad de picosegundos, algún tiempo X, es la salida Q sub n más 1, porque es en el instante inmediatamente posterior. Entonces aquí pudiera tener un valor 1 y 0 también. Eso realmente no nos importa. Lo que nos importa es entender que este circuito puede tener valores diferentes a lo largo del tiempo. Y como tal, los circuitos, o como lo pueden apreciar aquí, este circuito aquí cuando está en 0, preserva su valor. Si se fijan, aquí estamos mandando el Q en este momento tiene el valor de 1. Entonces, si Q vale 1, este Q se va a enviar, aquí tal como se ve, a esta compuerta NOR. Aquí tenemos 0 y 1. Esto vale 1 en la compuerta
vale 1 en OR, pero como es NOR le intercambiamos el valor y pasa a ser 0. Entonces volvemos aquí al 0 y tenemos 0 y 0. Esto es 0 en compuerta, esto es 0 en NOR, como está negado, compuerta 0 en OR, como está negado es un NOR y lo llevamos a 1. Entonces aquí hay un ciclo en el que el valor se mantiene estable. Y se mantiene estable siempre que estos dos valores sean 0. Tanto este como este valen 0. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Esto lo que nos quiere decir es que nada, aquí vamos a tener si estamos en 0, vamos a tener un Q previo. Q previo. Y para los otros valores sí vamos a tener cambios. Cuando la R valga 1, la R es de reset, que es de resetear o restablecer en español. Si ponemos R en 1, lo que va a suceder es que la salida automáticamente va a cambiar a 0. Se la va a poner así 0, un poquito más bonito. Ajá. Sin embargo, si nosotros colocamos el set en 1 y colocamos el reset en 0, lo que va a suceder es que el set es de setear o establecer. Que esto lo que nos indica es que vamos a colocar la salida Q en 1. Ok, esto creo que me borra toda la línea, pero ya lo voy a reducir hasta aquí. Ajá. Entonces, si nosotros tenemos los dos estados en 1, aquí va a ocurrir un problema, porque vamos a entrar en un estado inestable en el que no vamos a tener ni idea de cuál puede ser la salida. Puede ser que el circuito se vuelva loco. Entonces vamos a ver esto un poco ya, ahora sí viendo el circuito, habiéndoles explicado esto. Si tenemos aquí el R, fíjense que aquí la salida Q negada, que es la salida aquí abajo, se establece en 1 y nuestra salida Q se establece en 0. Y es tal cual lo que estamos pensando porque el reset está establecido en 1, la salida va a ser 0. Por el contrario, si lo dejamos en 0, 0, se va a guardar lo que estaba antes. Ahora, si ponemos el set en 1, cambiamos el valor. Ahora la salida es 1 y la salida negada es 0. Si volvemos a 0, se preserva el valor. ¿Qué sucede si lo ponemos en 1, 1? Aquí entramos en un estado inestable en el que aquí la aplicación no lo muestra. A veces sí muestra cuando se vuelve loco. De hecho, ahí tuvo como que un pequeño salto. Pero lo que sucede realmente es que aquí este 1 va a pasar, esto es una entrada 1-0 en esta compuerta NOR. 1-0 en compuerta NOR, bueno, si fuese OR sería 1, pero lo estamos negando, quedamos en 0. Y aquí, si lo ponemos en 1, si tenemos el 1 de valor, y aquí estamos recibiendo un 0, entonces esto va a ser 1, ahora más 0, y aquí los dos valores son 0. Y esto no nos sirve porque estamos teniendo una contradicción. Y si se fijan, aquí este valor es el Q y el Q negado tiene el mismo valor. Y esto no nos sirve. O sea, esto nos va a dañar por completo el circuito. Porque se supone que Q negado siempre debe ser el contrario que el Q actual. Y aparte de esta contradicción pueden ocurrir otros bugs cuando hacemos esto. Hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de hacer este circuito. Lo podemos hacer como NAND. Y de hecho, con el NAND, si pudiéramos ver cuando ocurre el bug, si no me deja mal la aplicación. Si lo ponemos acá y lo ponemos acá, si ponemos este acá y este acá, tenemos las salidas aquí. Ajá. Entonces, si estamos aquí en 0, 0, bueno, sí, la broma me dejó mal. Pero bueno, fíjense que aquí los dos valores, al contrario del anterior, del NOR, van a estar en 1, 1. Y a nosotros nos interesa que los valores sean diferentes, sean distintos. Sí, se quedó allí. Entonces, ya pueden saber que cuando tenemos este estado 1, 1, esto es indefinido en el caso de que usemos compuertas NOR y vamos a establecerlo siempre con el NOR. Chévere. Ya sabiendo esto, pues podemos utilizar este mismo SRLatch para hacer otras cositas. Por ejemplo, tenemos este DLatch, que en vez de estarle mandando un set y reset, simplemente le enviamos el dato que nos interesa. Y este DLatch lo que hace es que vamos ahora a borrar este de aquí. Nosotros ya tenemos, bueno, lo voy a dejar, aunque ya lo borré. XD. Ajá. Fijémonos nada más en el concepto para que lo vean. El DLatch lo que hace es que va a recibir una entrada, que es un reloj, y va a recibir un dato. Este dato es 0 o 1.
Y nuestro DLatch es como un pequeño espacio de memoria que va a guardar y va a almacenar ese dato. Nosotros le enviamos 0, guarda 0, le enviamos 1, guarda el 1. No nos interesa realmente lo que guarde, sabemos que lo va a guardar. Y aquí nada, el RS, estamos utilizando el RS Latch para poder modelar este DLatch. Y la tabla va a ser bastante trivial. Cada vez que el reloj esté en 0, no nos importa qué datos se esté enviando, ya les voy a indicar lo que es el reloj. Pero si el reloj está en 1, cuando mande 0 o 1, pueden ignorar esta primera fila de momento. Y ignoremos el reloj por el momento, lo que nos interesa es el dato. Si el dato es 0, nuestro Q va a ser 0. Si el dato es 1, nuestro Q va a ser 1. Eso es todo. El DLatch es bastante sencillo. De hecho, lo pudiera hacer aquí rapidito. Vamos a hacerlo NOR, NOR, Toggle. Ajá. Estos dos van aquí y vamos a poner simplemente la salida Q, que es la que como que la que más, la que realmente se usa, ¿no? Entonces, ya nosotros sabemos que este va a ser el DLatch y el RC Latch, y aquí vamos a tener una pequeña lógica combinacional. Fíjense que aquí ellos utilizan dos compuertas AND. Estas dos compuertas AND tienen una, otra, y la vamos a colocar tal cual como estaban como está aquí escrito. Tenemos este de aquí, tenemos un NOT por acá. Luego tenemos este acá y este acá. Tal, y le mandamos el R y el S. Entonces este es nuestro R y este es nuestro S. Ok, finalmente lo hicimos. Fíjense que este bloque de aquí, que este bloque que está por acá, es un RS Latch, pero le pusimos lógica combinacional por encima para simular este valor. Ahora, si nuestro reloj vale 1, aquí vamos a empezar a recibir el dato. Si le enviamos el 1, y ya va, la simulación se crasheó, por lo que veo. Momento. Sí, se crasheó la simulación. Y yo recomendándoles aquí esta aplicación. Me está dejando mal, espérate. Ok, volvimos. Entonces, si nuestro reloj está en 1, vamos a permitir recibir datos. Ahora, nuestro dato está en 0. Fíjense que si pasamos al 1, se actualiza nuestro valor almacenado. Ahora estamos guardando el 1. Si yo apago el reloj, yo no voy a empezar a recibir datos ni voy a aceptar datos nuevos, simplemente voy a guardar lo que tengo. Y de hecho, si yo intento cambiar aquí las cosas, no me va a dejar, el circuito simplemente me lo va a negar. Y cuando yo active el reloj otra vez, aquí sí puedo cambiar el dato. Y fíjense que como estaba en 0, volvimos a 0. Ahora si lo coloco en 1, guardamos el dato 1. Y si lo coloco en 0, bueno, volvemos a 0. Vamos a ponerlo en 1 y vamos a guardar el dato así. Entonces ya aquí el dato está guardado. El dato se mantiene estable, que es lo que nos interesa. Ok, ahora el de flip-flop. Este, los flip-flops son básicamente, y aquí sí voy a irme un poquito más rápido para no profundizar más en teoría. El de flip-flop es simplemente un de latch, solo que en vez de actualizarse con el reloj, cuando el reloj sea 1 o cuando sea 0, él se actualiza en el flanco. Y ya yo les voy a explicar lo que son los flancos. El reloj, para explicarles, por si no les queda un poco claro lo que es en realidad, el reloj es esta pequeña piecita que tienen aquí, que ella con cierta periodicidad va a cambiar su valor de 0 a 1. Si lo colocamos aquí, él va a mandar 0 y luego manda 1, manda 0 y luego manda 1 y así va. Y nosotros podemos cambiar la duración de la señal a gusto. Los circuitos secuenciales sincrónicos utilizan relojes, porque los relojes te permiten ir guardando datos en un periodo de tiempo. O sea, puede ser que en el primer periodo de tiempo a nosotros nos interese guardar el valor de 1 y en el segundo periodo de tiempo nos interese guardar el valor de 0 y así sucesivamente. Nosotros podemos ir trabajando con ciclos y desarrollar circuitos en base a eso. Ok, ahora los flip-flop, en vez de nosotros estar pensando en que cuando el reloj valga 1 yo puedo cambiar o cuando valga 0 no puedo cambiar el dato, lo que hacemos es
que cuando el reloj pase de 0 a 1, justo en ese cambio de 0 a 1, cuando, si se los voy a escribir aquí gráficamente, si nosotros estamos aquí y pasamos de 0 a 1, esto de 0 a 1 le decimos flanco. Justo aquí hay un flanco. Cuando pasamos de 1 a 0, aquí hay otro flanco de reloj. Cuando nosotros utilizamos los flip-flops solo pueden cambiar su valor en los flancos. Solo cambian en los flancos. Los latch cambian independientemente de si sea un flanco o no. Cambia si esto vale 0 o si esto vale 1. Chévere. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? O ya, bueno, yo les estoy explicando, ya deberían tener claro esto. Eso es un breve repaso. Igual, si tienen alguna duda, pueden escribir por el chat o decirme algo. No sé si quedó claro hasta ahora. Ok, perfecto. Chévere. Entonces, si de momento todo está bien, vamos a seguir. Ahora, hay ciertas variaciones en los flip-flops. Esta es la implementación de un flip-flop, pero no voy a profundizar mucho en esto porque tenemos que hacer la práctica. Pero aquí hay variaciones. Ahora, los famosos registros de RISC-V y los registros de las computadoras y todo lo que conocemos como registros son simplemente unos flip-flops pegados unos con otros con un reloj. Y aquí tenemos la memoria, el registro. Esta es la memoria más rápida que tenemos ahora en la computación, que son los registros y están ahí en el procesador. Y están conformados por esto, o sea, son simplemente varios flip-flops, uno al lado del otro, para formar palabras ya sea de 32, 64 bits. O sea, cuando les dicen que hay un registro de 64 bits, eso es simplemente 64 flip-flops, donde los 64 están guardando un bit. Y es lo cool, pues podemos armar registros y empezar a hacer procesadores si quieren. Si son un poco frikis con Minecraft, por ejemplo, así es como hacen los procesadores en Minecraft. Esto es, agarran y simulas con Redstone un flip-flop y los unes y ya tienes tu procesador. Lo pueden hacer también en simuladores, sus propios procesadores. Y esto es como que lo esencial para empezar a hacer eso. También podemos tener flip-flops que tengan un enable, es decir, que aparte de la señal de reloj, a mí me interesa colocarle una señal adicional para que el flip-flop solo cambie de estado cuando el enable esté activo. El enable en inglés es habilitar, en español es habilitar, y realmente hace lo que dice. O sea, yo habilito o deshabilito el flip-flop. Independientemente del valor que tenga el reloj, yo digo si puede recibir datos o no. Si el enable está en activo, el flip-flop va a mantener su estado, lo que él tenía guardadito ahí. Si está activo, él sí va a estar pendiente de los datos que recibe y también tomando en cuenta el reloj. También podemos tener flip-flops con reset, que esto es simplemente como colocarle también una restricción adicional en el que si el flip-flop tiene el 1, pues nada, yo le mando el reset en 1, digo reseteate, se va a volver a 0, independiente. Se puede volver a ir a 0 respetando el reloj o no respetándolo. Hay dos tipos en ese caso. Los síncronos se resetean solo cuando ocurre el flanco de reloj. Y los asíncronos se resetean en cualquier momento, independientemente del reloj. O sea, puede ser que el reloj esté moviéndose aquí, todo el circuito es normal, y de repente, no sé, el usuario apagó la computadora de golpe, reseteó todos los flip-flops. Entonces se resetea todo. Y eso, pues se hace. Ahora, también está el contrario, que es con set, que en vez de poner el flip-flop en 0, es lo mismo pero poniéndolo en 1. Ok, por último, nada, tenemos los circuitos secuenciales. Ya hasta aquí llegamos para la parte de repaso. Son circuitos lógicos, que ya conocemos los circuitos, cuya salida depende del estado actual y de las entradas incorporando memoria para recordar información pasada. Ahora, nosotros vimos que los circuitos tienen estos caminos cíclicos. Y esto es un poco incontrolable si se ponen a ver. Porque nosotros aquí hacemos el cambio y no lo estamos guardando en ningún lado. Y de hecho aquí quedó... Ah, no lo rompí, ya agarró. Ajá. Entonces, aquí eh, esto es un poco incontrolable porque esto es un ciclo y los circuitos con todo su tema del tiempo y del reloj y todo tienen que estar sincronizados y es difícil de controlar esa sincronización si nosotros no ponemos algún tipo de control, algo que evite esos ciclos y que nos pongan nos vuelvan el circuito inestable. Entonces, nosotros rompemos esos caminos insertando registros y esto lo vamos a ver más adelante con las máquinas de estado finito.
Y estos registros son los que contienen el estado del sistema. Y es tal cual lo que hace una computadora. O sea, en un momento crucial en RISC-V, en ensamblador, un registro preserva el estado que ustedes tienen en el sistema, a pesar de que ustedes estén avanzando en instrucciones y a pesar de que el circuito esté haciendo toda su chamba. Los registros guardan el estado del sistema actual, el punto actual del sistema. Y el estado cambia en los flancos del reloj. Entonces el sistema va a estar sincronizado con los flancos del reloj. Aquí es donde, y esto ya capaz lo conocen, es donde entran los famosos gigahertz de los que hablan tanto en los procesadores, que es que este procesador es de tanto gigahertz. Estos gigahertz no es más que la cantidad de ciclos, la cantidad de ciclos que recorre el procesador, que hace el procesador en un periodo de tiempo muy pequeño, en cuestión de menos de milisegundos, picosegundos se trabaja. Entonces, cuando se habla de que un procesador tiene 3 GHz, no recuerdo exactamente la medida, pero la vamos a profundizar después. Esto quiere decir que el procesador era alrededor, creo que de 3 a la... No recuerdo exactamente, creo que era 3 por 2 a la 10 o 2 a la 30 instrucciones por segundo. Es una locura. Y es precisamente por el tema de los ciclos, el tema de qué tan rápido es el reloj. Ok, entonces hay unas reglas aquí, y es que cada elemento del circuito es un registro o un subcircuito de lógica combinacional. O sea, nosotros podemos utilizar en circuitos secuenciales lógica combinacional de toda la vida que hayamos trabajado o meterle registros también. Pero al menos un elemento del circuito tiene que ser un registro. Esto siempre debe cumplirse. Todos los registros tienen que recibir el mismo reloj, no vamos a tener dobles relojes en el mismo circuito, y cada camino cíclico contiene al menos un registro. Entonces, ya sabiendo esto es todo lo que necesitaban saber para la práctica. Sí, voy a empezar, no sé cuántos somos ahorita, 14, perfecto. Ok, vamos a empezar viendo un momento estas ondas que van a ver en la práctica. Ok, hasta ahora quedó alguna duda, alguna pregunta por curiosidad también, si quieren consultarla o algo que decir. Si no, continúo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda me dicen y estoy aquí pendiente. Entonces, ahora vamos a ver esto, ¿no? Esto que está aquí son diagramas de tiempo y se los voy a mostrar resolviéndolo aquí abajo. Tenemos un SR-Latch. Ok, ya nosotros vimos que el SR-Latch tiene su tablita de verdad y se las voy a colocar aquí al lado para que la vean. Tenemos el S, tenemos el R y tenemos la salida Q. Bueno, les voy a poner la salida, no, les voy a poner aquí como Y, simplemente para que, ya, vamos a ponerle QN más 1, ahora sí, QN más 1. Entonces, si ya sabemos que en el SR el latch que utiliza NOR, en 00 guardamos en memoria. Entonces aquí simplemente vamos a poner Q previo. Q prep. QN, quise decir. Ajá. Si nosotros colocamos el reset en 1 y el set en 0, vamos a tener esto en 0. Si colocamos el set en 1 y el reset en 0, vamos a tener esto en 1, la salida. Y si tenemos los dos valores en 1, 1, en un momento, en un instante de tiempo, en el mismo instante de tiempo, entonces aquí esto no sabemos qué es. Esto puede ser cualquier cosa. No tenemos idea de lo que pueda ser. Se lo voy a marcar aquí en rojito porque quede claro de que ni idea. Esto es simplemente inestable. Ok. Ahora, vamos a intentar pensar en el tiempo. Los circuitos secuenciales toman en cuenta mucho el tiempo. Y tomen esto en cuenta como que es una línea tal cual de tiempo en el que los eventos van sucediendo de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, en un momento dado... importante, en estos diagramas, cuando sube es que la salida es 1 y cuando estamos abajo es que la salida es 0. O la entrada en este caso. Estamos hablando aquí de señales. Que señales que siguen algún tipo de ciclo. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es dibujar la salida Q. ¿Ok? Le voy a poner la salida Q
aquí al ladito. Así. Chévere. Como primer paso yo siempre recomiendo, y déjenme ver si lo puedo hacer aquí como... Ah, mira, sí, lo puedo poner aquí tal cual. Ajá. Yo siempre recomiendo como que trazar unas pequeñas líneas que me indiquen en, en dónde estoy trabajando, ¿no? En qué instante de tiempo estoy trabajando. Entonces aquí tenemos esta línea, que bueno, vamos a ponerla, que no me le cambie el grosor. Bueno, igual lo cambia, pero bueno. Ajá. Tenemos aquí marcado este punto, tenemos marcado este otro punto importante, aquí tenemos marcado otro punto relevante, aquí hay otro punto que nos interesa, aquí también. Y pueden ir marcando todos los puntos de interés. Que los puntos de interés son precisamente cuando ocurren estos flancos en los que el sistema cambia o la onda cambia de 0 a 1 o de 1 a 0. Entonces, aquí vamos a ir marcando simplemente como para tener la referencia. Y ya está todo marcado. Ok, entonces, aquí les voy a escribir ya en rojo. Nosotros podemos empezar a determinar cuál va a ser la onda resultante. Ok, aquí sí les quiero preguntar para que me vayan apoyando y vayamos haciendo la cuestión en conjunto. Si nosotros tenemos el set aquí en 1 y el reset lo tenemos en 0, ¿cuál va a ser el valor que va a tener la salida Q si el set vale 1 y el reset vale 0? Como pregunta. 1, tal cual, exactamente. Entonces, si tenemos aquí el 1, en este punto, en el que el set vale 1 y el reset vale 0, estamos en 1. Perfecto. Ahora, vamos a ver. Tenemos el set justo en este punto, volvió a 0. Y el reset en 0. ¿Qué pasa cuando los dos valores de R y S están en 0? Corina Mateos lo envió al mismo tiempo. Ajá. ¿Qué pasa cuando los dos están en 0? Los dos, tanto reset como set. Exactamente. Almacenamos el Q previo. ¿Cuál es el Q previo en este punto? Lo que llevábamos antes, que era simplemente este puntico de aquí, esta parte de aquí en 1. Ahora, aquí el reset vale 1 y el set vale 0. Entonces, nuevamente les pregunto. Exactamente, QN. Ajá, entonces, nuevamente les pregunto, si el reset vale 1, ¿en qué valor vamos a tener de Q? Tenemos el reset en... que le dije que se marca esta broma aquí. Tengo que ver el chat. Ajá, exactamente, 0. Entonces, aquí ocurre un flanco en la salida y volvemos al 0. LOL. Ajá, entonces, aquí marcamos esto acá, estamos en 0. Ahora volvemos a 0, 0. Ya en 0, 0 ya sabemos que esto va a mantenerse como estaba antes. En 0, 0 mantenemos el Q previo. Ok, ahora volvemos al reset en 1. Si el reset vale 1 y tenemos aquí el S en 0, esto vale 0. Perfecto, claro. Entonces, si esto vale 0, seguimos en 0. Seguimos en 0, seguimos en 0. Y aquí, mi set vale 1, volvemos a subir a 1. Track. Aquí justamente ocurre que hay un reset en medio acá en 1 y los dos valores entran en 1, justo en este punto. Ahora, ¿qué creen que es lo que va a pasar aquí o cómo lo graficarían? Si los dos valores están en 1, ¿en qué deberíamos colocar? Tanto reset como set en 1. Se pudiera quitar esto de... Exacto, es el X. Vamos a ponerlo literalmente como un X. O sea, esto aquí va a empezar como que a fluctuar. Entonces aquí podríamos escribir aquí como que X. Incluso si tienen muchos caminos, o sea, mucho más trayecto, pueden marcarlo así como X. Y esto lo que quiere decir es que esto puede tener cualquier valor. Puede estar en 1, puede estar en 0, o está fluctuando, es lo que sabemos. Y aquí estamos en X. Ahora, si nuestro set, vale, ahora nuestro set pasó a 0 y nuestro reset quedó en 1. Entonces justo en este punto, volvemos a 0.
Y ahora tenemos aquí los dos en uno otra vez, hasta más o menos acá. Entonces volvemos a tener la X en este punto. Y ahora, justo después de esta parte, tenemos el reset en 0 y el set en 1. Entonces aquí volvemos al 1 y los dos luego quedan en 0. Esto en memoria, quedamos en 0. Chévere. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro? X o no sé, soy ese. Sí. Entonces ponemos X y le damos, o sea, decimos como que mira, no tiene ningún valor aquí definido. Esto sería bastante similar, de hecho lo pudiéramos hacer incluso un poquito más rápido. Si tenemos el set en 1 aquí, ya sabemos que esto va a ser 1. Cuando el set y reset valgan 0, vamos a seguir en 1. El set sigue en 1 hasta aquí, sigue en 1 hasta aquí, más o menos aquí pasamos a 0. Y nada, aquí podemos seguir continuando. Pero ya la idea sigue clara. Ustedes pudieran hacer este ejercicio en la práctica y como para que refuercen su conocimiento. Pero es esto, nada más. Es bastante simple. Ahora vamos a verlo con el D-Latch. El D-Latch es aún más sencillo, porque en el D-Latch nosotros simplemente vamos a estar trabajando con valores 0 o 1, no vamos a estar trabajando con R ni S, y entonces aquí simplemente es como que dependo del reloj. Voy a poner esto en negro. Ajá. Yo solo dependo del reloj y dependo del D. Y aquí tengo mi Q de N más 1. Ok, entonces, aquí, si mi reloj vale 1, aquí mi dato no me importa. Digo, al revés. Si mi reloj vale 0, mi dato, el dato que esté aquí no me importa. Porque si el reloj vale 0, ¿qué es lo que se almacena aquí? En esta salida del Q sub n más 1. Si les quedó claro del repaso. Si mi reloj vale 0 en un D-Latch, ¿qué es lo que sucede? Se mantiene igual, exactamente. Entonces, si se mantiene igual, yo agarro aquí Q sub n y cuando mi reloj valga 0, a mí no me interesa lo que se esté mandando en el dato. Esto siempre va a ser el valor previo. Y recuerden esto aquí para recalcarlo, ya esto lo deberían tener claro por las prepas anteriores, pero siempre es importante decirlo. Un don't care simplemente es X es igual, vamos a ponérselo como un pequeño conjunto, es igual a 0 o 1. Voy a tomar cualquiera de esos dos valores. Entonces, cuando nosotros ponemos una X, nosotros lo que queremos decir es que tanto en el caso que D vale 1 como en el caso de que D vale 0, la salida va a ser la misma, el comportamiento va a ser el mismo. Por eso se pone una X, porque estamos diciendo que no nos interesa lo que está ahí, puede ser 1, puede ser 0. Lo dejamos como una X, es simplemente para simplificar la notación. Disculpen. Ok, entonces, ahora, en este caso, si el clock vale 1, aquí sí nos interesa la cosa. Porque si ponemos 0, Qn más 1 va a ser 0. Y si ponemos 1, esto simplemente va a ser el 1 de toda la vida, el 1 de aquí. Todo chill. Ok, ahora, si nosotros vemos esta grafiquita que está aquí, nosotros vamos a ver que nos va a interesar nada más los valores del reloj en los que vale 1, porque en el resto de casos solo vamos a mantener la memoria. Entonces nosotros fácilmente pudiéramos decir aquí que los cambios solo van a ocurrir en estos puntos. O sea, desde aquí va a ocurrir más o menos desde aquí hasta aquí, va a ocurrir de aquí hasta aquí, aquí hasta aquí va a haber otro, uy, aquí hasta aquí va a haber otro cambio y aquí va a haber otro cambio. Esos son los fragmentos que nos interesan. Y lo voy a poner un poquito más claro aún para que se vea que no, que estamos incluyendo nada más este rango de aquí. O sea, estos rangos de acá, está más claro de lo que veía, pero para que se vea. Estos rangos de acá son los que nos importan. Todo lo que está aquí. Entonces, aquí ya podemos empezar a escribir. Es bastante sencillo. O sea, aquí de hecho ni siquiera les voy a preguntar porque
Es simplemente calcar lo que está en el reloj cuando vale uno. Porque aquí, bueno, aquí sí les puedo decir que no sabemos qué valor tiene el flip-flop. Aquí pudieran poner una X, porque nosotros no sabemos en realidad qué valor tenía antes de del primer reloj, del primer flanco de reloj. Esto lo pueden hacer si les llega a pasar y ven que al principio tienen un valor que no saben cuál es, puede ser 0, puede ser 1, lo dejan como X, eso no tiene ningún problema. Ajá, pero aquí ya sabemos qué valor tiene. Y el valor que tiene aquí es 0, precisamente porque nuestro reloj está en 1, estamos guardando el 0. Y aquí guardamos el 1, porque estamos todavía con el reloj en 1. Y aquí guardamos el 0. Chévere. Ahora, todo lo que viene después de este reloj en 1 no nos interesa, porque lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a guardar lo que estaba aquí antes, hasta que vuelva a ser 1. Entonces, esto se queda en 0. Aquí hacemos un calco nuevamente, preservamos el último valor. Aquí nuevamente es prácticamente un calco. Ya estamos aquí, tac, tac. Y aquí nuevamente almacenamos el valor y volvemos al calco. Entonces fíjense que el flip-flop D tiene la ventaja de que no va a tener nunca estados inestables. Nosotros siempre vamos a mandar 1 o 0 y siempre va a guardar ese valor que le enviemos. Y es una de las grandes ventajas que tiene. Aquí hay otro circuito que lo pueden hacer ustedes en la práctica, otro circuito no, otro diagrama lo pueden hacer ustedes en la práctica para que refuercen su aprendizaje. Muy bien. Ok, entonces, ahora vamos a ver lo que son los flip-flop, ¿no? Cómo se trabaja con el flip-flop y aquí vamos a dejar un poco más en claro el tema de los flancos. Los flip-flop pueden tener flancos de subida, como el flanco que está aquí, o puede tener flancos de bajada, como el flanco que está acá. Entonces, estos flancos que están aquí, pueden tener flancos de subida o flancos de bajada. Esto es un flanco de subida porque pasamos de 0 a 1. Y esto es un flanco de bajada porque pasamos de 1 a 0. Hay flip-flops que cambian su valor en el flanco de subida. Hay otros flip-flops que cambian su valor en el flanco de bajada. Todo depende. Por lo general, se usan los flancos de subida, que es cuando pasamos de 0 a 1. Flancos de subida. Recuerden eso. Y en este caso, el flip-flop D lo vamos a trabajar con flancos de subida. Vamos a ponerle aquí la flechita que es de flancos de subida. Entonces, si nosotros tenemos aquí que el flip-flop va a cambiar solo con los flancos de subida, entonces vamos a enfocarnos solamente en esos valores. ¿Cómo nos enfocamos en esos valores? Nada, marcamos. Aquí va a haber un cambio. Eso está claro. Ya, este gris está demasiado clarito. Este. Ajá. Aquí va a haber un cambio. Y aquí no va a haber un cambio porque este es un flanco de bajada. Aquí hay otro flanco de subida. Aquí va a haber un cambio. Aquí hay otro flanco de subida. Y aquí hay otro flanco de subida. Entonces, ¿en qué punto vamos a resolver o en qué punto vamos a almacenar? Justamente en estas rayas que marqué ahorita, en el flanco. Y tal cual. O sea, si yo tengo aquí un flanco, o sea, si yo tengo el dato 0, aquí no sabemos qué valor teníamos. Entonces, X, no sabemos qué había aquí. Si aquí hay un flanco de subida, que es el caso, yo voy a ver qué valor había en D. ¿Qué valor hay aquí ahorita en D? El 0. Entonces, como que hay un 0, ok, guardo. Me voy a quedar quieto hasta que haya otro flanco de subida. Sácate. Entonces, ahora, volvemos a tener otro flanco de subida. ¿Qué valor tenemos aquí? El 0. Igual. Ahora, tenemos otro flanco de subida. ¿Qué valor hay en el D? ¿Cuánto vale D? Vale 1. Volvemos al 1. Bueno, vamos por primero vez al 1. Ahora vamos a guardar hasta el siguiente flanco. ¿Qué hay de valor en este flanco? ¿Qué valor tiene D en este flanco? 1. Entonces, lo dejamos en 1. ¿Se nota o se entiende la diferencia entre los flip-flop y los latch? Con el tema de los flancos y el reloj.
Exactamente, o sea, como dice aquí José Andrés, cambia solo cuando el flanco está de subida. O sea, cuando está subiendo el flanco, así de 0 a 1, es que cambia. ¿Hay alguna duda al respecto de eso? ¿Se les quedó claro? O sea, esta es la diferencia principal entre los latch y los flip-flop. ¿Les queda claro? Que me pueden confirmar si les quedó, si no, continúo. Ok. Igual si les queda la duda, no tengan miedo a preguntar, yo no los voy a funar. Así que nada. Bueno, ahora, ok, Javier, ¿puedes hablar? Ah, yo tenía una duda que no me quedó claro el del H, que no me terminé de copiar el Q, para ver cómo lo terminaste de copiar. Ah, el del H, ok, checa, ya te lo muestro. ¿Es para que copies? No, Sí, pero si, para copiarlo. si es para copiar, yo les voy a pasar esto, de todas formas, lo voy a exportar, se lo voy a compartir para que lo puedan ver. Ah, ok, pero igual vuelve a explicar ese, que ese sí no me quedó claro, Ah, por ok, favor. perfecto, perfecto. Ok, bueno. Nosotros primero tenemos que ver si el reloj vale 0 o si vale 1. ¿Ok? Entonces, la señal del reloj es esta que dice aquí CLK. ¿Qué significa CLK? CLK es clock, que es reloj en inglés, por si no se sabe. Y aquí CLK es lo que nos indica la señal de reloj. El reloj ya sabemos que es esta piecita que está aquí, que lo que hace es simplemente cambiar de 0 a 1. Y nosotros representamos este cambio, que es que pasa de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lo representamos aquí en las ondas de esta manera. Aquí esto debería ser siempre igual, siempre en la misma periodicidad, pero lo cambian solo por tema de didáctica para que se intente hacer esto un poco más complejo. Pero los relojes siempre pasan de 0 a 1. O sea, sí, de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0, y así van. Entonces, cuando el reloj vale 1, el del latch puede cambiar su valor. Si el reloj vale 1, el del latch puede cambiar su valor. Si el reloj vale 0, o sea, cuando el reloj valga 0, como por ejemplo en esta parte, el latch no puede cambiar el valor que tenía. Va a quedarse con el Q sub n, que es el valor que tenía antes de, de recibir esta nueva entrada. Entonces, nuevamente, el del latch, cuando recibe el 1 en reloj, puede cambiar su valor. Si recibe 0, guarda lo que tenía antes. Entonces, por eso es que yo marqué estos pequeños intervalos, porque si el del latch solo cambia su valor cuando vale 1 el reloj, a mí me interesa solo ver cuando el reloj vale 1, porque es ahí cuando yo voy a enfocarme en las señales de D. Aquí mi reloj vale 1, entonces aquí D, cuando valga 0, me va a quedar en 0. Cuando valga 1, me va a quedar en 1. Cuando valga 0D, me va a quedar en 0. Va a ser un calco prácticamente, por eso digo que es un calco, porque el flip-flop va a ir cambiando los datos que va a cambiar lo que almacena dependiendo del dato que le pases cuando el reloj está en 1 y siempre va a estar cambiando, no importa los datos que le mandes, él cambia mientras el reloj está en 1. Cuando está en 0 es al revés, si está en 0 no importa cuántos cambios yo meta aquí, él siempre va a guardar lo que tenía aquí. Lo que tenía hasta el último momento en el que fue el reloj 1. Porque es ahí donde va a guardar. Y así se va a ir repitiendo. Por ejemplo, aquí el reloj está en 1 y entonces cuando D valga 0, la salida vale 0. Cuando D valga 1, vale 1. Mi reloj pasó a 0, guardo lo último que tenía, que era 1. Y así continúo hasta el siguiente el siguiente alza en el reloj, sí, cuando valga 1. Pues. Entonces queda un poquito más claro por ahí, Javi. Sí, ya quedó perfecto, gracias. Chévere, chévere. Ok, ahora, ya tenemos estos ejercicios de D-Latch, flip-flop, de latch y flip-flop D y ese latch. Ok, entonces, aquí también nos dicen, bueno, este es justamente el C que les indiqué. Ya aquí yo hice uno de los ejercicios de cada una de las secciones, les recomiendo que intenten hacerlo ustedes
por lo menos uno, porque es muy fácil verlo y realmente es muy sencillo. Seguramente estarán viendo que esto realmente pareciera ser una tontería incluso, pero en el momento en el que se tiene la presión del quiz o del parcial y no se practicó nunca, empiezan a surgir dudas. Entonces lo mejor es que ustedes intenten hacer por lo menos uno, tal y como está aquí en la práctica, para que puedan reforzar eso. Les dejé uno de cada uno. Ahora, vamos a hacer este pequeño ejercicio, que es un flip-flop, hacer un flip-flop JK. El flip-flop JK es un flip-flop particular porque tiene esta tabla de verdad. Se los voy a escribir aquí. Les voy a poner el flip-flop, voy a poner flip-flop JK por acá. Flip-flop JK. Ok, entonces, la tablita del flip-flop JK. De hecho, yo creo que se las puedo buscar aquí y no estar escribiendo la, la salida. Ok, entonces se las va a copiar aquí y las va a pegar acá. Ok, entonces, el flip-flop JK es un flip-flop que recibe nuestro reloj, recibe la entrada J, recibe la entrada K y tiene sus dos salidas Q y Q negado. Ahora, fíjense que aquí nos pusieron esta tabla con un flip-flop que trabaja con flancos de bajada. Fíjense que aquí tiene una flechita hacia abajo. Dice que si el reloj baja, él recibe el valor. Entonces es importante que ustedes vean esto. Si baja, este es un flanco de bajada, ataca. Ok, entonces me manejo con los flancos de bajada. Ahora, el flip-flop JK maneja algo en particular que es que si yo recibo una J y una K en cero, voy a guardar mi valor, lo que yo tenía antes. Si mi flip-flop tiene el valor de 0, o sea, recibe el valor de 0 en J y de K en 1, entonces va a tener el valor 0. Y si mi flip-flop tiene el valor de J en 1 y el de K en 0, va a ponerlo en 1. Y si los dos están en 1, lo que va a hacer es negar la salida que tenía antes. Por ejemplo, si yo tenía guardado 1 y recibo J1 y K1, si mi K valía 1, ahora vale 0, porque le invertí, hice un cambio. De hecho, lo pudiera incluso aquí, volví a dibujarle. Pónganse que aquí yo tenía guardado el 1. Yo tenía guardado aquí el 1, el valor de 1. Y aquí yo recibo el valor de 1, 1. Entonces, cuando ocurra un flanco de reloj, aquí ocurre, bueno, un flanco de reloj hacia abajo, este va a cambiar su valor. Y como yo tenía guardado en Q sub n el valor de 1, yo lo que hago es invertirlo a 0. Entonces aquí voy a tener 0 en la salida. Y voy a tener 1 en la salida negada. Eso es todo. Ahora, lo que nos piden en la práctica, aquí, es que construyamos un flip-flop JK usando un flip-flop D y además utilizando cierta lógica combinacional. Esto tiene su truquito, pero les voy a ir dando pistas como para que vayan viendo aquí. Ok, lo primero que nosotros tenemos que saber al momento de hacer este tipo de ejercicios es que ahora las expresiones que ustedes escriban las van a escribir, aquí la salida, como Q sub n más 1, ¿cierto? Va a ser igual a a una expresión, ¿verdad? Y aquí dentro de esta expresión ustedes pueden utilizar el Q sub n. Entonces esta es la forma matemática booleana de representar que estamos utilizando el mismo valor, o sea, la misma salida, en dos instantes diferentes de tiempo. El Q sub n más 1 para el valor siguiente, que es el que estoy calculando, y el Q sub n para el estado anterior. Recuerden que el estado es la información que yo tengo guardada de mi circuito. Ok, entonces, si nosotros podemos utilizar el Q sub n y podemos utilizar las entradas, ¿qué podríamos hacer para escribir esta tabla de verdad? ¿No? Lo primero que tenemos que observar es esto. A ver, cuando j vale 0, mi Q sub n vale
Cuando J vale 0 y K vale 1, esto vale 0 y estos dos, este vale 1 en este caso. Estos son los dos primeros casos que yo tengo que ver. Sin embargo, también tengo que tomar en consideración estos valores de aquí, este Q sub n y este Q sub n más 1, porque los voy a utilizar dentro del circuito. No les voy a profundizar mucho en cómo se llega a la expresión final, porque ya esto es como que ir probando e ir testeando casos. Pero si nosotros lo llevamos a utilizar el estado anterior, podemos escribir este circuito o este flip-flop como el J de Q sub n negado más el K negado de Q sub n. Y fíjense cómo esto funciona. Si J y K vale 0, ¿qué va a pasar aquí? Si tanto J como K valen 0, vamos a ponérselo aquí. Aquí vale 0, aquí vale 0. Esta K va a valer 1. Entonces, como esta K va a valer 1, ¿qué va a suceder? Yo voy a preservar cualquiera que sea el valor que yo tenía en Q sub n. Y aquí esto vale 0, entonces ya de una vez me vuelo mi Q sub n. Entonces aquí me va a quedar simplemente este valor de Q sub n. Entonces es una fórmula un poco ingeniosa. De hecho, si también evaluamos el valor 1, 1, vamos a ponerlo aquí. Si lo evaluamos en 1, 1, aquí vamos a tener el J en 1 y el K en 1. Aquí este valor J va a preservar lo que sea el Q negado, el Q sub n negado, y esto va a pasar a ser 0 porque está negado, entonces me voy a volar este término y me va a quedar simplemente con el valor de Q sub n negado. Y va a ocurrir un caso similar para el tema de 0, 1 y 1, 0. Simplemente en el caso de que J valga 0, aquí esto es 0, se vuela este término, y en el 1, que mi K vale 1 y entonces la niego, me va a quedar 0, entonces al final todo esto va a ser 0. Y la misma a la vez, a la inversa. Esta es la fórmula entonces que me denota este flip-flop. Es un poco compleja de ver al principio, pero la pueden tener presente cuando se las pase ahorita para hacer este tipo de análisis y para también tratar de desarrollar otros análisis posteriores. Ahora, partiendo de esto, nosotros nos están diciendo que tenemos que utilizar un flip-flop de y lógica combinacional. Ok, chévere. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense en esta cuestión. Esto que está aquí. Ya. En Logic.ly ya nosotros tenemos, afortunadamente, nuestro pequeñito flip-flop D. Aquí está un flip-flop D que tiene varias entradas. Aquí tiene el reloj, aquí tiene el dato, aquí tiene la salida positiva de la salida Q y la salida Q negada. Ah, mira, entra la implementación, qué risa. Ajá, tiene la salida Q negada. Y aquí también tiene dos entradas adicionales que son las que les comenté en las variaciones de los flip-flop. Esto es para resetearlo y esto es para el preset. El preset es simplemente para establecerle el 1 y este es para el clear, es para ponerlo en 0 de forma síncrona, pues. Nosotros dentro de esta aplicación, si quieren utilizar los flip-flops, les recomiendo que estos dos, como no los vamos a estar utilizando, los pongan aquí los dos 1 y eso va a hacer automáticamente que se cancelen por la implementación interna del circuito, del flip-flop, para enfocarnos solo en el dato y en el reloj. Ahora, tenemos nuestro flip-flop D. Nos falta la lógica combinacional para poder hacer este trabajo. Ahora, vamos a ir pasito a pasito. ¿Cuántas compuertas AND voy a necesitar en este caso? Y esto es bastante trivial. Tengo aquí estos dos. ¿Cuántas compuertas AND necesitaría? Bastante sencillo. Dos, básicamente. Exacto, solo necesito dos. Entonces, si necesito solo dos compuertas AND, nada, mando mis dos compuertas AND. Una, dos, fino. Ya yo sé que necesito dos entradas también. Vamos a poner los dos toggle aquí. Entonces, este va a ser nuestro J. Ya le voy a poner aquí arriba J. Y le voy a poner aquí abajo el K. Entonces, estos dos, tanto el J como el K, son con los que vamos a trabajar.
Ahora, vamos a ver lo siguiente. El J entra en la primera compuerta tal cual, directo. Vamos a mover aquí. El K entra negado. Entonces vamos a poner aquí un not. Y ya tenemos este valor. Ok, ¿qué me falta aquí? Fíjense que aquí me falta el Q sub n negado y el Q sub n. ¿Cómo hacemos nosotros para enviar esos valores a estas compuertas AND? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué verían, no? Pues fíjense que esta es la salida, pero lo tenemos que recibir como entrada. ¿Cómo podríamos hacerlo aquí en el circuito? Pueden escribirlo en el chat o, o decirlo en micrófono. Es realmente simple. Fíjense que aquí tenemos Q sub n, Q sub n. Esto al final es la misma salida, solo una Q, pero en diferentes instantes de tiempo es la misma salida Q, pero la vamos a recibir como entrada. Ajá, sí, del flip-flop, pero... Ok, sí, es del flip-flop. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que agarramos a tal cual del flip-flop el valor que teníamos almacenado y lo vamos a enviar a las entradas. Entonces, fíjense que aquí la de la J recibe la negada. Entonces, lo mandamos para acá. Miren cómo... Ya voy a acomodarles esto por aquí. Fíjense cómo vamos a enviar la salida del circuito como una entrada nueva. ¿Ok? Aquí este circuito está tomando su salida y se retroalimenta recibiéndola como entrada. Entonces aquí vamos a enviar esto se envía a un OR. Entonces aquí tenemos la primera entrada. Vamos a hacer esto mismo, voy a agarrar todo esto un momento. Ajá. Aquí me borro esto. Ok, vamos a mandar este para acá y este para acá. Muy bien. Y voy a mandar esto aquí como el dato. Entonces ahora fíjense que como lo podemos retroalimentar, yo puedo enviar ahora lo mismo aquí, este Q, a la otra compuertica. Entonces aquí yo lo que hago es mandar esto acá. Sácate. Sácate. Vamos a ponerlo por aquí. Así. Y le damos acá. Y listo. Entonces aquí ya tenemos el circuito en algún... lo tenemos en este estado. Que ahora lo voy a resetear un momento. Ah, nos falta una cosa. Ya tenemos todo. Ahora hay que mandarle al flip-flop. Siempre se le manda este relojito. Para que vaya cambiando el estado. Entonces ya con este reloj. Y ahora sí deberían estar completas las entradas. Vamos a ver. Déjenme modificar un momento aquí la simulación para que esté frame rate. Ok, este debería estar funcionando, pero creo que tengo que resetearlo. Denme un momento. Clear preset. Bueno, está presentando un fallo que no debería ser. Ahorita me estaba funcionando. Bugs de codear en vivo. Ok, ahora sí, perfecto. Muy bien, entonces ya está funcionando. Ahora, vamos a comprobar que en efecto está cumpliendo con lo que nosotros queríamos hacer. Que los valores que tenemos aquí en la tablita son, si el J vale 0 y el K vale 0, vamos a preservar el valor anterior. Que en este caso, la salida que nos está dando, y lo voy a poner aquí, vamos a mover esto un momento más para acá para poner un bombillito que se vea. Voy a poner aquí este. Ajá. Aquí estamos guardando el 0.
Chévere. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco a, a estos dos valores como 1, tanto J como K en 1? Esto me debería empezar a dar 1 para los dos. ¿Ven? Y si vuelvo a recibirlo, cambiamos el valor. Y si vuelvo a recibirlo, lo cambio otra vez. Esto va a ocurrir mientras estemos manejando las entradas 1 y 1 en J y en K. Entonces aquí tenemos el circuito hecho. Y está comportándose como debería comportarse. Está cambiando la entrada, la salida. Ahora, si lo dejamos en 0, 0, bueno, fíjense que aquí ya está empezando a volverse loco porque está cambiando una y otra vez. Entonces, si aquí los ponemos en 0, lo voy a colocar en 1 un momento. Déjenme resetear, pausar la simulación. Poner el reloj de nuevo. Los circuitos secuenciales son muy inestables. Esto pasa mucho en la práctica, así que tienen que tener mucho cuidado con eso. Déjenme ver cómo reseteo la simulación. Ok. Vamos a mochar un cable un momento. Igual se sigue jodiendo. Claro, es que la vaina es de la retroalimentación. Esto que está sucediendo aquí es lo que debía suceder con con el primer flip-flop que les mandé a ustedes, con el primer D-Latch, pero no lo hizo y ahora sí lo quiere hacer. Qué risa. Pero nada. Volvemos a poner aquí el Q. Volvemos a poner aquí el Q negado. Tenemos nuevamente la inestabilidad. Esto es fastidioso que pase, pero nada. Hay que tratar de hacer que se resete. Un momento. Sí, lo dejé trancado y ya se dañó. Pero bueno, pueden decir que el circuito funciona aquí. Que también siento que es el reloj que está fastidiando esto. Que no debería estar cambiando si el reloj vale 0. Pero está cambiando igualmente. Así que nada, entró en un estado de inestabilidad. Bueno, sin embargo, también esto es un fallo también de la aplicación. Sin embargo, esto es el comportamiento que debería tener. Muy bien, el otro punto, o la otra parte de la práctica, de este ejercicio en particular, es hacer un flip-flop D utilizando un flip-flop JK y algo de lógica combinacional. Este sí se los puedo dejar a ustedes, es mucho más sencillo de del que hicimos ahora. Bastante más sencillo. Y un poquito más estable, de hecho. Ok, bien, chévere. Lo estabilizamos. Un poco más estable que el anterior, que este. Y bueno, fíjense que aquí en el 0, 1 en K, en el 0 y 1 me queda en 0. Y si lo llevamos al contrario, voy a tratar de hacerlo rápido. Me cambia 1. Y ya comprobamos todas. Bueno, perfecto. Esta es la primera parte del tema de lógica secuencial. Aquí se les pide que hagan un flip-flop de reseteable asíncrono usando puertas lógicas. El tema de que sea un flip-flop D es que implementen el flip-flop D. Esto lo pueden ver en la implementación. Aquí la tienen. La implementación es un RSLH con el D. Y digo que aquí la tienen porque están en los videos. Y tiene que ser reseteable. Y en el tema de que sea reseteable síncrono es que independientemente del valor de reloj, pues que se coloque en cero. Y tienen que usar con puertas lógicas. Pudieran usar esta aplicación, también pudieran utilizar otra aplicación se usa para esto, que se llama Logisync, que es esta de acá, se las puedo pasar si no las han usado todavía.
Y en esta pueden hacer circuitos de lógica combinacional también, y también tiene sus compuertas de lógica secuencial. Está hecho en Java y es bastante útil. De todas formas, bueno, pueden buscar algún video tutorial, o no sé si quieren que les explique un poquito cómo se usa aquí. Sí, me dejó mal. Ok. No sé si quieren que les explique un momento aquí cómo funciona Logisync, o si prefieren después verlo por su cuenta. Yo de todas formas les voy a pasar estos dos apps que son útiles. Qué buena pregunta, ¿ustedes ya han usado Logisync? ¿O ya lo han visto en los laboratorios? No sé si... No, ok, perfecto. Bueno, entonces, les voy a pasar esta aplicación para que vayan probando ya los circuitos. Les va a ser full útil ahorita que practiquen lógica secuencial y eso. Si quieren ir experimentando un poco. Esta es la aplicación. Ustedes tienen su modo para interactuar con el circuito, y el modo de modificación, que es con la flechita. Y es lo mismo que estamos haciendo ahorita con Logic.ly. Entonces ustedes pueden tener aquí una compuerta AND, la pueden poner aquí fácilmente. Y tienen todas sus configuraciones. Pueden decir hacia dónde se va a mover. Pueden colocar la cantidad de bits que va a transmitir. Pueden colocar el tamaño. El número de entradas, por ejemplo. Yo aquí lo voy a dejar como 2. Pueden poner el valor de salida, si es 0,1 o 0 flotante. Pueden ponerle una etiqueta, por ejemplo, que yo le puedo poner J, por ejemplo. Y así. También pueden negar alguna de las entradas. Y tiene bastantes configuraciones. De hecho, pudiéramos hacer este circuito aquí igual. Pero lo voy a dejar así para que lo puedan probar. Pero aquí tienen todas las compuertas. Tienen la compuerta NAND, tienen la compuerta XOR, tienen multiplexores, decodificadores, tienen para hacer aritmética, tienen de memoria. Y aquí en la memoria tienen flip-flops. Por ejemplo, aquí tienen su flip-flop D. Y si nosotros hacemos que el flip-flop esto sea un poquito más grande, lo movemos aquí. Si tenemos este flip-flop de aquí, pues podemos utilizarlo. Les pueden mandar un reloj. El reloj está en wearing. Aquí está. Pueden mandar un relojito si quieren. Y funciona tal cual como Logic.ly. Si quieren ponerle valores de entrada, pueden utilizar estas compuerticas que están aquí, que son los pines, que valen 0 o 1. Y al valer 0 o 1, ustedes pueden simplemente interactuar con estas compuerticas y enviarlos como datos. Cuando le dan a la manito, pueden cambiar su valor. Si queremos editar, pues podemos mandar aquí la salida. Y también tenemos estos pincitos para ver el valor de la salida. Y bueno, aquí de hecho, si se fijan, el reloj está en 1. Bueno, este como es un flip-flop, solo cambia en los flancos. Fíjense que no cambió hasta que hice un flanco. Si yo lo pongo en 0, aquí hay un flanco, y cambió, y así vamos. También yo pudiera simular, y puedo hacer el tick. Y cuando ya está en el tick, le doy aquí a simular, le doy tick, enabled, y ya empieza a chambear. Entonces fíjense que aquí empieza a hacer moverse el reloj y a simular. Aquí puedo cambiar y aquí puedo probar. Entonces aquí pueden experimentar y pueden hacer cosas, pueden ponerle power o pueden ponerle tierra y empezar a hacer trabajos con eso. Y también los ejercicios si los quieren probar. También tienen otras cosas, pueden incluso poner un joystick, que esto es bastante curioso. Pueden moverlo, pueden utilizar segmentos de display, X, pueden tener matrices de LED y un poco de todo. Tienen incluso un teclado. Entonces, por el momento, ya creo que esta es la primera parte de la práctica. En la siguiente prepa vamos a hablar de las máquinas de estado finito, las máquinas de estado finito, que también se manejan con circuitos de lógica secuencial. Así que em, esto sería todo por el momento de esta práctica.
pueden practicar con la práctica que ya les pasé. Voy a pasar esta clase. Ay, coño, me quité en el audio. Ajá. Entonces, pueden practicar ya con los ejercicios que faltaron por hacer aquí, que era uno de cada uno, para que refuercen ese conocimiento. La próxima prepa va a ser sobre máquinas de estado finito, como ya dije antes. Vamos a ir, voy a dejar de compartir para que no se vea esto. Ajá. Va a ser máquinas de estado finito. Vamos a ver también tema de lógica secuencial con las máquinas de estado finito. Y voy a darles una breve introducción, si nos da chance, a bloques de construcción digital. Y ya por ahí terminaríamos esta primera parte del semestre y ya pasarían a la sueta navideña. Bueno, entonces ya saben, les voy a pasar este video, voy a subirlo a YouTube. Pueden ver el Canva que también se los voy a pasar ahorita mismo para que no se me pase. Les voy a pasar estas dos herramientas para que las aprovechen y las puedan probar mientras hacen la práctica. Seguramente si llegan a hacer algún laboratorio o algo, lo pongan a utilizarla. Creo que en este semestre no hicimos laboratorios, no recuerdo. Pero eso sería todo por el momento, muchachos. Entonces, gracias por asistir. Ya si tienen alguna duda, ya saben, me pueden escribir por el Telegram o preguntarme en la prepa, hacerme una consulta directamente. Y eso. Entonces, eso es todo, muchachos. Feliz noche. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Gracias igualmente. De nada. Jeje.